Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos en esta hora, Dios les bendiga. Dios les guarde. Le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad cada día para hablar de sus santas y benditas palabras. Y voy a leer unas cuantas citas bíblicas. La primera que voy a leer está en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Los versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bendito sea Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, la palabra de Dios hay que estudiarla con entendimiento. Hay que pedirle sabiduría y entendimiento al Señor cuando estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan falsos maestros, lo cual dice la palabra del Señor que se levantarían falsos maestros, falsos profetas en estos últimos tiempos. Cuando venga un falso maestro de eso, queriendo enseñar otra cosa, queriendo enseñar argumentos en contra de lo que es la venida del Señor. Bendito sea Dios. Nosotros, con el conocimiento de la palabra de Dios, podamos predicarle y aclararle las cosas, no para contender, porque la palabra del Señor no nos manda a contender. Bendito sea Dios. ¿Por qué tenemos que leer con entendimiento? Porque los falsos maestros leen un versículo y bueno, está en la Biblia, lo leyeron en la Biblia y pueden tergiversarlo en forma negativa y tratar de confundir a aquel que está en el camino del Señor. Pero si el que está en el camino del Señor no escudriña la palabra de Dios, se puede dejar confundir y engañar porque le leyó la Biblia. Recordemos que cuando el diablo, el Señor lo reprenda, iba a tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le citó la Biblia. Pero ¿qué hizo el Señor? También le citó la Biblia. Y el diablo le habló, claro, le habló de lo que estaba escrito, pero el Señor también le habló de lo que estaba escrito. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos una persona que viene con un versículo bíblico a querer enseñarlo de forma negativa, sí se puede de forma negativa, no, tenemos que leerle, porque si lee el texto, vamos a leer, a ver qué dice el contexto, de qué se trata esta historia, de qué tú me quieres hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo una anécdota de alguien que dijo, bueno, yo voy a abrir la Biblia, donde yo la abra, ahí tú me vas a hablar, Señor, y como está en la Biblia, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Y leyó donde dice, y fue y se ahorcó. Dice, oye, cerró la Biblia de nuevo y dice, déjame abrirla de nuevo, y aquí donde yo la abra y lea, yo voy a hacer lo que dice, lo que yo lea aquí, porque es la Biblia, tu palabra, y lo dice la Biblia, y yo lo voy a hacer. Leyó donde dice, vaya usted y haga lo mismo. Bendito sea Dios. ¿Qué entendió él? Que donde él leyó primero, como ese fue y se ahorcó, y leyó la segunda vez, vaya usted haga lo mismo, él entendió sin entendimiento que se tenía que ahorcar como el otro que se ahorcó. Ahora bien, las dos historias son dos historias diferentes que él leyó. La primera, la historia de Judas Iscariote, que después de haber entregado al maestro, arrepentido, fue y devolvió las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó.
pero él nada más leyó donde decía y fue y se ahorcó. La otra historia es del buen samaritano que encontró uno que estaba golpeado, fue, lo ayudó y pagó para que lo atendieran. Y el Señor le dice, vaya usted y haga lo mismo que hizo ese samaritano con todo aquel que necesite de usted, pero él solamente leyó y fue y se ahorcó, vaya usted y haga lo mismo. Entonces la palabra del Señor hay que estudiarla, escudriñarla con entendimiento y pedirle sabiduría y entendimiento a Dios cuando la estamos estudiando. Y cuando aparezca alguien, no, porque mira, lo dice la Biblia, tal versículo, no, espérate, la historia, si usted se la sabe y la ha leído, usted se la va a explicar, a ver si no, ese pasaje, ese texto bíblico que tú me estás leyendo, se trata de esto, esto y esto. Pero hay que leerlo con entendimiento. ¿Y qué dice el apóstol aquí? Que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Bendito sea el nombre del Señor. Y no conturbéis el espíritu por palabra, ni por carta, ni por nada, como si fuera de los apóstoles. Le está hablando aquí el Señor Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque puede venir una persona, no, porque mira, no es así como tú crees, ¿no? Que hay muchos que tienen creencia de que Jesucristo no va a levantar a su pueblo en el rapto. Y quieren entonces enseñar estas cosas, pero como tenemos el pleno conocimiento de la palabra de Dios, no nos podemos dejar engañar, ni dejar que nadie nos desvíe de lo que creemos en el Señor, que Jesucristo murió, resucitó y que vuelve pronto por su pueblo. Bendito sea Dios. No nos debemos dejar mover de nadie que venga enseñando otra cosa diferente. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el segundo libro de Timoteo 2, 24 y 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Óigame bien, cuando usted se encuentre ese tipo de personas que vengan tratando de hablarle por la palabra, pero de una forma desgilversada, el Señor nos dice que no estamos llamados a contender, a discutir con ellos, no, sino que con mansedumbre le enseñemos la palabra como es, para que también ellos puedan corregirse y puedan, dice, y quizá Dios le conceda el arrepentimiento para que se salven. Bendito sea Dios. Hay personas que, bueno, tienen el entendimiento entenebrecido, por más que uno le explique, le hable, le diga, no, le gustan discutir y contender. Cuando vemos esa cosa, el siervo de Dios tiene que estar tranquilo y no contender, porque dice que no debemos ser contenciosos y eso no le agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice el segundo libro de Timoteo. Aquí seguimos en Timoteo capítulo 3, el 16 y el 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios. Para eso es la palabra del Señor, para instruir, para corregir, para enseñar, para doctrinar, no para contender, no para que yo no, porque yo sé más Biblia que tú, no porque yo sé más que tú, no. El único que sabe aquí es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad, que nos da sabiduría y entendimiento, y por la palabra podemos instruir a todo aquello que están desviados de lo que es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Le podemos instruir, le podemos enseñar, le podemos redarguir y le podemos corregir y explicarle la Biblia como es, y explicarle cómo hay que estudiar la palabra de Dios, y como dice el Señor en su palabra, que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la dará abundantemente y sin reproche. O sea que nosotros le podemos enseñar a aquellas personas que no han estudiado la palabra como es, o que tienen un concepto erróneo de lo que dice la palabra del Señor. Por la palabra le podemos instruir sin contender. El Maestro es el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos guía a toda verdad y nos ayuda para que podamos enseñar e instruir a otro y darle toda la gloria y la honra a Dios, porque solamente Él la merece. Así que en esta hora, mis hermanos y mis amigos, Dios te les bendiga, Dios te les guarde y hasta la próxima.